Hasta los perritos están conectados. Sí. Nuevamente, de realizar esta antología de la poesía escrita por mujeres durante el siglo XX y XXI en nuestro país, ¿no? Y es mi intención, y aprovecho este espacio para poder invitar a todas las escritoras peruanas que tengan el requisito mínimo que hemos establecido con la academia, es que tengan como mínimo un libro publicado y registrado en la Biblioteca Nacional del Perú, es decir, con el ISBN, que es el requisito fundamental para cualquier publicación. Ese es el requisito y se comunican conmigo y les doy toda la información, pero es mi intención recoger las voces de las mujeres del interior de nuestro país, de Cajamarca, de Puno, de Cusco, de Ayacucho. Somos un país cuya herencia milenaria poética es realmente significativa, y vamos a ver una gran influencia de Vallejo, del existencialismo y del surrealismo en la obra poética de Blanca Varela. Y yo me atrevería a decir, porque lo que voy a decir aquí de Blanca Varela es simple y llanamente recoger algunos textos críticos que yo tengo a mano, porque son con los que yo trabajo, y las ideas que voy a brindar aquí son ideas particulares, son ideas personales, son ideas a título personal, y son los criterios que yo manejo para analizar la poesía escrita por mujeres en general. Sí creo que Blanca Varela logra instaurarse y ser una de las voces poéticas más representativas del Perú, y yo me atrevería a decir de Hispanoamérica, al mismo nivel de Elvira Ordóñez, porque si bien son dos compañeras de generación, ellas nunca compartieron un espacio juntas, porque ustedes saben ya por los videos que habrán googleado y por todas las entrevistas que se le ha hecho a Blanca Varela, es que ella siempre fue una persona muy cauta, muy respetuosa de la opinión de los otros, y además una persona que siempre trabajaba en solitario, porque lamentablemente el trabajo literario es un trabajo en solitario, y eso lo van a ver ustedes en todos los escritores a nivel universal. Todos necesitamos el espacio de la creación, es un espacio en el que estamos solos, ¿no? Al mismo tiempo, cuando los libros salen, es cuando estamos expuestos también, ¿no? Y de eso también va a hablar Blanca Varela. Voy a iniciar un poco esta, digamos, una estrategia de lectura, un poco para ir estableciendo ciertos puntos, porque me han dado un tiempo para establecer estas ideas y luego establecer el diálogo con ustedes, que creo que va a ser lo más interesante y nutritivo de esta sesión. Tengo en mis manos el libro de Roland Forgues, que es el tomo 4, que es Palabra Viva, que lleva como subtítulo Las poetas se desnudan, y es un trabajo sumamente interesante que él hace en el año 1991, donde hace una serie de entrevistas a varias escritoras peruanas, dentro de las cuales está Blanca Varela. Roland Forgues hace este trabajo que es parte en realidad de una colección que este peruanista francés, Roland Forgues, trabaja en el Perú, que se titula Palabra Viva de escritores peruanos contemporáneos, y tiene varios tomos. El tomo 4 está dedicado a las escritoras peruanas. ¿A qué escritoras peruanas tiene él en esta oportunidad? Estamos hablando del año 1991. Está Magda Portal, Yolanda Westphalen, Blanca Varela, Lola Torne, Cecilia Bustamante, Carmen Luz Bejarano, Enriqueta Beleván, Carmen Ollé, Rosina Valcárcel, Sonia Luz Carrillo, Luz María Sarria, Ana María Gasolo, Giovanna Porarolo, Xiu Yun, que es un caso poético maravilloso, a mí me gusta mucho esta escritora, Magdalena Chocano, Dalmacia Ruiz Rosas, Carolina Ocampo, Rosela Di Paolo, Patricia Matuc, Doris Moromisato y Rocío Silva Santiesteban.
Y luego, al final de este texto, en el epílogo, Roland Forgues, ¿no?, pone una nota, ¿no?, un poco disculpándose con las poetas a los que no ha podido incluir en estas entrevistas, que es un trabajo que le tomó varios años. Recordemos que estamos aquí en el año 1991, no hay la facilidad de la tecnología, la facilidad de entrevistar a una persona vía Zoom y grabarla, ¿no? Estas son entrevistas que se realizan de la manera clásica, que es lo que más me gusta. Blanca Varela, en esta entrevista que le hace Forgues, que Forgues titula La fascinación por lo maravilloso, es una entrevista larga, yo voy a leer algunas pistas que dan acerca de su poesía, básicamente, porque lo que quiero que esta noche ustedes tengan es un poco la mirada íntima de la mujer que es Blanca Varela y que yo tuve la suerte de conocer en una oportunidad en la que yo estaba publicando mi primer libro. Luego les contaré la anécdota si hay tiempo, pero a mí siempre me pareció un ser humano que estaba siempre contemplando, en ese modo filosófico de la contemplación, que además va a ser la filosofía un hilo fundamental dentro de la poética de esta escritora. Forgues pregunta: ¿cómo nació tu pasión por la poesía? Blanca Varela dice: te voy a decir una cosa que suena muy tonta, pero que creo que esa pasión me vino de nacimiento. Mi madre escribe, mi abuela escribía, siempre ha habido una vena literaria en mi familia. Mi madre hacía poesía festiva, criolla, hacía letras para canciones populares. Es una mujer de 84 años, muy conocida en el ambiente popular, ¿no? Entrando a la universidad tuve contacto con amigos como Sebastián Salazar Bondi, compañeros de generación de ella, y Javier Sologuren, que va a ser uno de los primeros en publicarla también. Todos eran jóvenes poetas. Entonces comencé a darme cuenta de lo que veía en mi casa, ¿no? Era casi un espanto, era espantoso, dice ella, ¿no? Ahora estoy reconsiderando todo esto. Hay que darse cuenta en qué año estamos, qué edad tiene en este momento Blanca Varela cuando da esta entrevista, ¿no? Y ese hecho de reconocer, ¿no?, a la madre escritora, a la abuela escritora y a esa herencia de la que ella pareciera en este momento de su vida percatarse, porque no hay que olvidar quién es su madre. Su madre es Serafina Quintera, es una gran poeta, una gran escritora, ¿no? Hay que entender un poco todo este clima que rodea, ¿no?, a la joven Blanca Varela, que en ese momento, cuando es joven, no se percata de todos estos detalles, pero en este momento, en el año 1991, está plenamente consciente y dice: estoy reconsiderando eso, ¿no? Porque al parecer, no siempre, ¿no?, y creo que es una constante quizá en todos los seres humanos y sobre todo en los escritores, es que no nos queremos parecer a nuestras madres y a nuestras abuelas. Pero llega un momento de nuestra vida, y eso se los digo por experiencia propia, porque estoy próxima a cumplir una edad en la que ya tengo la suficiente capacidad de darme cuenta y de reflexionar que sí, pues aunque no nos queramos parecer a nuestras madres y a nuestras abuelas, siempre hay mucho de ellas en nosotras mismas, aún inconscientemente, ¿no? Y quizá esa sea la herencia literaria más importante, porque si nos ponemos a analizar, por ejemplo, los poemas de Blanca Varela con los poemas de Elvira Ordóñez y con los poemas, por ejemplo, de la premio Nobel reciente que acaba de ganar este premio el año pasado, Louise Glue, vamos a encontrar, ¿no?, muchos diálogos. Es como si estuviéramos ante un concierto de voces y cada una de ellas tiene una propia voz, una peculiaridad, pero al mismo tiempo se comparten y se enlazan conjuntos temáticos, propuestas estéticas en la poesía, porque hay mucho de la propuesta estética en Blanca Varela que va a estar presente también en la poesía de Elvira Ordóñez. Más adelante, en la entrevista, Forgues le pregunta: ¿Piensas, le dice, que existe una especificidad de la poesía femenina? Y miren, acá es bien interesante analizar todo lo que Blanca dice acerca de esto. Le dice: mira, en un artículo que ha escrito sobre mí David Sobrevilla, dice que la poesía no tiene sexo, pero sus autores sí. Sí, yo creo que hay una visión especial de la mujer. Hay zonas que el hombre no ha tocado nunca porque cree que no son importantes y considera indigno mencionarlas. Tú sabes que el hombre ha sido educado para hacer cosas importantes. A la mujer, en cambio, no le importa.
No tiene vergüenza de no escoger temas importantes para hacer poesía. Además, la mujer siente cosas que el hombre no puede sentir. Y aquí vienen, ¿no?, un poco todas estas ideas que va a plantear Blanca Varela acerca de lo que implica para ella el reconocimiento de la sociedad peruana en la que vive, en la que le toca vivir, ¿no? Y va a manifestar que está ella, ¿no? Dice, acá hay una pregunta bien interesante, se los voy a decir en su voz. Dice, sí, pero le dice Forges, ¿no? Pero la impresión que uno tiene al leer ese puerto existe es la de un cierto escepticismo que linda a veces con el hienismo mezclado de irreverencia, le dice Forges. Ella contesta, es cierto, soy en cierta forma irreverente. Todo proviene de mi disgusto con la realidad, y esa es una idea que hay que subrayar y anotar para poder entender la poética de Blanca Varela. Mi disgusto con la realidad, con las cosas establecidas de alguna manera, con las injusticias. Yo soy rebelde. No me gusta la autoridad, dice Blanca Varela. Pienso que eso debe venir de la idea de que no hemos nacido por nuestra voluntad, no estamos vivos porque lo hemos deseado, pero que somos obra de terceros, ¿no? Y eso lo van a encontrar ustedes plenamente en su poesía. Y voy a ir un poquito más adelante para ir a una pregunta que le hace Forges y que dice, ¿cómo ves tú la condición de poeta? Es curioso, le dice Blanca, ¿no? La poesía es algo que se practica en soledad, pero los poetas son seres que se consideran como seres maravillosos o pobres diablos. Las dos cosas extremas, le dice Blanca. Hay pocos poetas que han podido hacer una vida de hombres prácticos y al mismo tiempo han hecho una gran poesía. ¿No? Y ese es otro aspecto también que está en la obra, en toda la obra poética de Blanca Varela. Más adelante Forges le pregunta un poco de su relación con sus contemporáneas y con las poetas mujeres, ¿no? Y ella acá le dice, no les voy a leer toda la respuesta porque es extensa, pero sí voy a ir al punto que me interesa. Dice, no hay razón para que se considere la poesía de una mujer interesante, porque se vea obligada a referirse al sexo o a sus relaciones con los otros. No hay razón, le dice. Para mí es formidable que en un país machista como es el Perú, haya mujeres poetas que tengan una actitud crítica frente a la sociedad masculina. Yo he tenido ese problema. ¿Sabes por qué? Porque yo no he dado una guerra, yo no he tenido ese problema de pelearme con los hombres, he hecho mis cosas sin importarme que existan. Yo quería exteriorizar de alguna manera lo que me sucedía, lo que sentía que podía estar relacionado tanto con los hombres como con los gatos, con los perros o con la bomba atómica. Y eso es un aspecto importante de la poesía de Blanca Varela, que vamos a ver en muchos de los poemas, no solo de los primeros libros, sino también de los últimos y el que se ha publicado póstumamente. Luego tengo conmigo este magnífico trabajo de investigación que se titula Canto poético a capela de las escritoras peruanas de 1900 a 1960, que hace nuestra querida amiga Lady Rojas Benavente, quien es una catedrática universitaria de literatura en la Universidad de Concordia en Canadá. Ella recoge en este material, es sumamente interesante, yo les diría que es un trabajo muy completo y que todas aquellas mujeres que quieren enterarse de qué pasaba en la historia de la literatura peruana en este siglo XX hasta el año 1960 que recoge este trabajo, yo les recomiendo lectura obligatoria, porque aquí vamos un poco a tener ese panorama del contexto social, político, educativo que enfrentan las mujeres de esta época y que evidentemente está estrechamente relacionado al contexto que va a vivir Blanca Varela. Lady Rojas Benavente, al igual que Roland Forges, aparte de los estudios críticos y de análisis que realiza de varias escritoras, y que es gracias a este trabajo que las escritoras como Catita Recabarren, como Elvira Ordóñez, como Graciela Briceño, como Lastenia Larriba de Llona, que son analizadas aquí con textos críticos, ella es la que va a establecer esa mirada y el interés que se despierta años después de la publicación de este libro
que data del año, aquí les digo, del año 2010. A ella le tomó más o menos unos 6 a 7 años la realización de este estudio. Pero ella, al igual que Forges, intenta recoger la voz personal de cada una de ellas. ¿Cómo lo hace? A través de unas entrevistas. Y ella entrevista a algunas escritoras, no a tantas como lo hace Forges en el libro que les he mostrado en Palabra Viva, pero sí algunas que ella cree que son voces fundamentales de la poesía peruana, en la que recoge este estudio del año 1900 a 1960. Y siempre hay que subrayar eso, ¿no? Porque no es tan contemporáneo. Fíjense que este libro se publica el 2010, esta entrevista es más o menos del año 2006 que se le hace a Blanca Varela. Y dice, ella titula la entrevista, el estudio de Blanca, Acoso de la realidad, a ese puerto existe, de Blanca Varela. Es un estudio sumamente interesante que yo les recomiendo leer porque hay aquí una mirada muy distinta que la crítica no ha recogido, no ha tomado en cuenta, ¿no? Este estudio en el que hay una mirada distinta del planteamiento poético y retórico de la poesía de Blanca Varela. En el capítulo 3 de este libro, ella hace esta entrevista en el año 2000, Blanca Varela, ¿no? Y le va a hacer una serie de preguntas. Ya estamos en el año 2000, fíjense cómo va a haber una diferencia entre la entrevista realizada en el año 1991 y esta. Blanca Varela se interesa muchísimo en las respuestas, porque aquí ya Blanca ha publicado Concierto Animal, y precisamente hay un diálogo interesante entre las dos, entre Lady Rojas Benavente y Blanca Varela, a propósito del libro Concierto Animal y a propósito de cada uno de los libros. Va a hablar del libro de barro, va un poco a entrar en ese mundo íntimo de la poesía, ¿no? Entonces aquí se habla de la maternidad, de los hijos, ¿no? Porque Blanca le pregunta, ¿y hace cuánto que vives en Canadá? ¿No? Le dice, sí, vivo hace más de 23 años, tengo un hijo. Y le dije, enseño en la universidad, y mis alumnos, ¿no? Le dice ella, han leído sus poemas y todos hemos llegado a ciertas ideas que me gustaría compartir con usted, le dice Lady Rojas Benavente, ¿no? Y Blanca, a propósito de eso, ¿no? Se queda así como emocionada de todo lo que pueden recoger los lectores de su poesía. Hay una parte que les voy a leer aquí, una pregunta. Lady Rojas pregunta, a mí me gustaría que los estudiantes hicieran la traducción de poemas de su último libro, Concierto Animal. Sería interesante que algunos se animaran a traducirlos al inglés o al francés. Blanca Varela le dice, a mí me da la impresión que mis poemas les gustan más a las mujeres y a los jóvenes. Les emociona cuando leo un poema que era premonitorio también, como lo es Casa de Cuervos, que estoy segura que ustedes lo han leído. Es un poema que habla de mi hijo Lorenzo a los 14 años, me dice. Más adelante, ¿no? Bueno, va a hablar de Ángel Rama, de los críticos, va a hablar de los años 30, de los años 40, de sus viajes además al extranjero, de su relación con los surrealistas, de su cercanía a André Breton, a Octavio Paz, porque él va a ser su mentor, su maestro va a ser Octavio Paz, ¿no? Es él el que la convence de publicar el primer libro, Ese puerto existe, y el título se lo da precisamente Octavio Paz, porque ella en realidad no le había puesto Ese puerto existe, sino el poemario se titulaba Puerto Supe, y Octavio es el que le pregunta, ¿ese puerto existe? Y entonces le dice, sí, le dice Blanca, no, claro que existe, ¿no? Entonces le dice, es que ese es el título, le dice Octavio, ¿no? Y a partir de allí empieza él haciendo todo un análisis de la propuesta poética de la joven, en ese momento, Blanca Varela. Y luego ella aquí también va a hablar de muchas de las poetas jóvenes de ese momento, va a hablar con mucha ternura y mucho cariño de Ana María Gasolo, de Giovanna Porarolo, de Rosella Di Paolo, ¿no? Quien además está participando de esta antología, ha sido una de las primeras poetas en responder a mi convocatoria, así que quiero darle las gracias públicamente a Rosella Di Paolo, porque ha sido sumamente generosa y sumamente empática con esta convocatoria de la antología que tenemos para publicar este 2021. Y ella va aquí a manifestar un poco eso, ¿no? Que ella no siente que haya una rivalidad con las poetas, al contrario, ella dice, yo las acojo, ellas me visitan, yo las quiero, las admiro, o sea, ella tiene una mirada, si bien no
ella dice que no se interesa por la crítica en alguna de las entrevistas que le hace Forges y que le hace también Lady Rojas. Ella dice, no, yo no soy una crítica, pero en realidad sí lo es, porque ella va a hacer mucha crítica y va a escribir muchos ensayos sobre la poesía, sobre las jóvenes en ese momento, jóvenes poetas, y sí va a ser de alguna manera el mismo trabajo que hace Octavio Paz con ella, el trabajo de la mentoría, el trabajo del aliento, como lo van a hacer otras poetas también, como lo hace en su momento Carmen Luz Bejarano, como lo hace Elvira Ordóñez. O sea, son muchas poetas que van prácticamente a dedicar toda su vida a la literatura, a la poesía, a la enseñanza, ¿no? No hay que perder de vista eso, ¿no? Si bien Blanca Varela no se dedica a dictar una cátedra universitaria, va a ser la directora peruana del Fondo de Cultura Económica y va a tener a su cargo muchas de las ediciones, y le debemos a Blanca mucha difusión de textos peruanos a partir de ese trabajo que ella realiza durante varios años en el fondo, ¿no? Yo quiero leerles, estoy manejando esta edición, que es una edición que ustedes pueden encontrar en librerías. Mi vieja edición de Canto Villano se perdió en una de las tantas mudanzas, pero yo recogí esta que pude encontrar, que me parece una de las más, la más parecida a la que yo tenía de hace años. Y aquí, en esta edición, que es la edición del Fondo de Cultura Económica, hay que recordar que ella va a ser muy reconocida por los poetas mexicanos, y esta edición es del año 2017. ¿Ya? En esta edición, ¿ya?, de Canto Villano, lo tengo aquí, creo que se puede ver bien, me encanta esta carta que Blanca Varela guarda y que se ha rescatado de su archivo personal y que su familia ha compartido para ser publicada aquí. Es una carta que le escribe su amigo, el gran poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen, a Blanca Varela, ¿no? Y que además, si ustedes leen con atención y si nos detenemos bien en lo que está diciendo Emilio Adolfo Westphalen, aquí hay, ¿no?, muchos elementos de lo que es Blanca Varela como persona, como mujer, como poeta, ¿no? Y se adelanta, y creo que hay tantos textos críticos escritos sobre Blanca Varela, pero Emilio Adolfo Westphalen, con esa gran capacidad de poeta, en menos de 3 párrafos ha dicho todo sobre Blanca Varela. Se los leo aquí. A Blanca, agradeciendo su canto villano. No temas a las palabras. No sé si te dejas llevar por ellas o las tienes bajo tu dominio. Fíjense en esa idea. Yo creo que sí, que Blanca Varela tiene las palabras bajo su dominio. En todo caso, tienes la sangre fría de hacer su juego al borde del precipicio, de asombrarnos por tu valor a darle el salto mortal y burlarte del ser o de la nada con leve gesto de los hombros o de los labios. Triunfo total cada poema. Gracias quizás a la corriente verbal impetuosa y libre, otra característica de Blanca Varela, subrayemos aquí, ¿no? Corriente verbal impetuosa y libre, sobre todo. O a tu magnífico desplante frente a ella. Y eso es algo que vamos a ver como característica en muchos de los poemas de Blanca Varela, ese desplante frente a ella y a lo que ella representa, la insidia de saber todo perdible en la vida, aún las mismas imágenes en que nos soñamos vivos. Es que todo, ¿no?, la mayor certeza que tenemos los seres humanos es que nos vamos a morir. La tragedia, ¿no?, como herencia griega, es que no sabemos ni cómo ni cuándo, ¿no? Le dice, aún las mismas imágenes en las que nos soñamos vivos, y triunfo total que renace con cada poema en su singularidad insolente y en la justeza del gesto y su irradiación. Está la tensión, el vigor, la seguridad del enunciado que arrebatan por entero los poemas, que no me es posible leerlos en continuidad, sino únicamente en la ocasión propicia. Uno cada vez, para dejar que resuene la vibración en todos los extremos de su ámbito y quede uno preso o libre por obra de su hechizo. Emilio Adolfo Westphalen, ¿no? Fíjense aquí
¿no? La capacidad que tiene Emilio Adolfo Westphalen de leer a Blanca Varela, porque aquí hay un juicio crítico, ¿no? Y además muchas luces acerca de lo que es la poética, ¿no? De Blanca Varela hasta este momento, ¿no? Este es el canto villano que viene luego, posteriormente, la publicación que ustedes también encuentran en librerías, que es la Poesía Reunida de 1949 a 2000, donde ya están incluidos Concierto Animal y El Falso Teclado. Hay un trabajo crítico que a mí me parece justo y que además deberíamos hacer a todas las escritoras que están en esta senda del olvido, que es este trabajo que realizan Mariela Dreyfus y Rocío Silva Santesteban, que se titula Nadie sabe mis cosas, es un verso de Blanca Varela y que publicó el Fondo Editorial del Congreso. También lo pueden ustedes conseguir, este es del año, a ver si no me equivoco, 2007. El 2007 aparece este trabajo crítico donde se incluyen ensayos de Mario Vargas Llosa, se van a incluir además algo interesante, que acá se incluyen los trabajos que hacen Octavio Paz, Paoli, por ejemplo, que es un crítico que a mí me fascina, me ha fascinado siempre Paoli, desde que lo he leído y trabajado para los análisis de Sor Juana Inés de la Cruz, pero Paoli, quizá a diferencia de los otros críticos, ingresa muy bien a ese mundo íntimo, personal que tiene Blanca Varela en muchos de los poemas y que muchas veces, ¿no?, a través de las entrevistas nos damos cuenta de que Blanca Varela es esa poeta de la contemplación. Ella cuenta, por ejemplo, en Concierto Animal, cómo es que nace ese poema Llora comiendo niño, ¿no? Y es porque ella está observando a sus nietas, que en ese momento son bebés, ¿no? Y ella se pone a reflexionar acerca de cómo los niños pueden comer llorando, ¿no? Y cómo pueden no disfrutar de la comida, ¿no? Y esa situación cotidiana, esa situación, digamos, tan sencilla, ¿no?, se ha llegado a poetizar de la manera en la que lo hace Blanca. He perdido aquí algo porque estaba buscando algo de Paoli que no sé por dónde lo tengo, por ahí debe estar, por ahí va a aparecer seguramente. Y para aquellos que quieren profundizar más en los análisis ya filológicos, en los análisis filosóficos, en los análisis lingüísticos, ya en lo que tiene que ver con el tema de la retórica de Blanca Varela, aquí hay un trabajo que yo les recomiendo, que también pueden ubicar en cualquier librería, que es el trabajo de Mario Montalbetti, que se titula El más crudo invierno, notas a un poema de Blanca Varela. Y él lo que hace aquí es hacer un estudio maravilloso de este poema de Concierto Animal, ¿no?, que se titula, ¿no?, bueno, el Concierto Animal no hay títulos, es Mi cabeza como una gran canasta lleva su pesca. Ese poema él hace toda una serie de hipótesis y de ensayo a nivel filosófico, lingüístico, filológico, que a mí me parece un trabajo interesante, ¿no?, porque hay muchas maneras de llegar críticamente a un texto literario, y creo que lo más importante es cómo nos acercamos como lectores a la poesía de Blanca Varela y cómo es que invitamos a otros también a un poco ingresar a este continente poético, ¿no? A mí me gusta utilizar esa metáfora en la que muchos de nosotros a veces nos referimos a África como si fuera un país o una ciudad. Y África es un continente. Lo mismo pasa con la poesía. La poesía es un continente inagotable, ¿no?, una fuente lingüística, porque lo que vamos a ver en Blanca Varela es un manejo extraordinario del lenguaje y de la palabra, lo mismo que vamos a ver en su compañera de generación, Elvira Ordóñez. Hay en ellas, son personas que pertenecen a una generación muy distinta a la nuestra, muy distinta a la que nosotras hemos vivido. Yo sí considero que soy afortunada de vivir en el tiempo en el que me ha tocado vivir, porque he podido publicar, he podido escribir como yo quiero, he podido decir lo que me ha dado la gana. y me acuerdo mucho mis conversaciones con Carmen Luz Bejarano, y ella siempre me decía algo que es un elemento fundamental en la poética de Blanca Varela. Ella siempre me decía, es que Blanca todo lo tiene programado, Blanca es extremadamente cerebral, y eso es muy cierto, ¿no? Carmen Luz siempre admiraba esa característica de Blanca Varela porque me decía, eso es algo que solo ella hace, ¿no? Tu micro no lo escuchamos. ¿Mi micro? Por favor. Sí. A ver, ¿está ahí?
¿Está activado? A ver. ¿Se escucha? No sé si es el internet. A ver, sí, veo que están todos los volúmenes altos, ¿sí? ¿Se perdió? Ya. Bueno, decía yo un poco contaba un poco esta anécdota, ¿no?, de Carmen Luz Bejarano, que es una poeta de la generación posterior a ella, de la generación del 60, que siempre admiraba en Blanca Varela esta capacidad de tenerlo todo programado, de ser tan cerebral, y que esa también es una característica que está dentro de su poesía. Hay muchos poemas y 20 o 30 minutos es muy poco para todo lo que hay que decir de Blanca Varela y para todo lo que habría que rescatar también de todos los trabajos críticos que se recogen en este libro Nadie sabe mis cosas, porque ahí hay muchos críticos, no solamente peruanos, sino también latinoamericanos, hispanoamericanos, españoles, dando una mirada, una visión a distintos aspectos de la obra de Blanca Varela. Pero yo voy a cerrar mi participación, esta primera participación, para poder luego responder a sus preguntas y a partir de allí tener una visión mucho más profunda de la obra poética de Blanca. Voy a cerrar con el último poema que refleja un poco todo lo que yo les he dicho aquí, que es El falso teclado. Yo tengo esta edición preciosa que me encanta, que hizo la Casa de la Literatura a propósito de la exposición de la obra de ella. Y este último poema se titula Nadie nos dice, y creo que de alguna manera encierra toda la propuesta poética y filosófica que tiene Blanca a lo largo de toda su poesía. Nadie nos dice. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplos de tal comportamiento. Cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta. Sencillamente dar la vuelta, ¿no? Esa dicotomía de vida y muerte que se establece en todos los libros de Blanca Varela, esa mirada, ¿no?, esa certeza de la muerte, esos elementos tanáticos que se van a dar a lo largo de toda su poesía, ¿no?, esos elementos que algunos críticos han llamado como oscuros, pues sí, están presentes porque son parte de la vida, ¿no? Hay que un poco ponerse en los zapatos de, ¿no? Hay que distinguir entre el personaje, entre la persona de Blanca Varela y la obra, pero sí hay mucho que se mezcla, a pesar que ella, como lo dice en muchas de las entrevistas, no es muy consciente de aquello, ¿no? Y que ella misma se sorprende de lo que dicen los críticos de su poesía, porque ella considera que lo único que está haciendo es en ese momento reflejar aquello que siente y que quiere simplemente escribir. Bien, los invito a preguntar. Muchísimas gracias, querida Liana, genial. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido suculento escucharte. Yo quisiera, antes de pasar a las intervenciones, preguntarte por esta anécdota que has tenido de conocerla. Cuéntanos un poquito, por favor. A ver, gracias, Mario. Eso fue el año 2001, el año en el que yo publico Columna Vertebral, que es mi primer poemario. Yo estaba próxima a la presentación de ese libro, de ese primer libro, y yo en ese momento estaba muy vinculada con los poetas de la generación del 60. Ya les he comentado mi estrecha amistad con Carmen Luz Bejarano y con Elvira Ordóñez, que es representante de esta generación de Blanca, que es la generación del 50. Ambas han sido mis maestras, al igual que Graciela Briceño, que también pertenece a la generación del 60. Son poetas, amigas entrañables que quizá ahora, ya desde la adultez y la madurez que tengo, ¿no?, lo agradezco y lo reconozco mucho más. Yo conocí a Blanca una noche en la que se presentaba un libro en Barranco y ella estaba escondida porque a ella nunca le gustaba aparecer, ella era una persona muy tímida, ¿no? Entonces yo la vi
Y me acerqué a ella y tenía, obviamente yo en la cartera en ese momento, ejemplares de este primer libro que estaba próxima a presentar. Entonces yo la molesté, digamos, interrumpí su silencio, estaba ella sola observando la presentación que estaba llevándose a cabo y le dije, ¿no? Disculpe que la moleste, ¿no? Soy fulana de tal, quisiera regalarle este libro y puse mi tarjeta dentro. Entonces me dijo muchas gracias, que no sé qué. Y bueno, ¿cuál sería mi sorpresa? Que a 2 noches después el teléfono de casa suena y el otro lado era la voz de Blanca Varela, ¿no? Que tenía esa generosidad, ¿no? Como lo hacen Elvira, como lo hace Graciela, como lo hace Carmen Luz Bejarano, ¿no? De animarte, ¿no? Con este primer libro. Ella me dijo, te felicito, escribes muy bien, sigue escribiendo, que es lo mismo que yo hago ahora, ¿no? Con muchas de mis estudiantes, con muchas de las amigas que llegan a mis cursos, y es decir eso, porque creo que de alguna manera eso es lo que nos motiva a todas, seguir escribiendo, no importa lo que diga la crítica, finalmente lo que dice Blanca Varela, no, la crítica es la crítica, yo finalmente escribo porque escribo, simplemente eso, porque es un ejercicio material, tomando, ¿no? Versos de ella, es ese ejercicio que me hace sentir viva, la poesía finalmente es eso, y cada persona va a tener un punto de vista diferente, porque este es un universo inagotable, ¿no? La poesía. Y cada crítico, lo tiene Paoli, lo tiene Octavio Paz, lo tiene Vargas Llosa, aquí se recogen muchos trabajos en este que se publica en el Congreso, y cada uno tiene una mirada distinta, pero nadie sabe mis cosas, como dice Blanca Varela, o sea, nadie sabe lo que hay detrás del ser humano, ¿no? Detrás de la imagen, porque ustedes, por ejemplo, ahora con la tecnología, ustedes tienen una imagen de mi persona, ¿se dan cuenta? Pero nadie sabe qué está pasando por dentro, ¿no? ¿Qué sentimos, ¿no? A mí la poesía de Blanca Varela es una poesía que me conmueve, y al igual que la poesía de Elvira Ordóñez o la poesía de Carmen Luz Bejarano, es una poesía que me toca las entrañas. Y esa característica es lo que me hace estudiarlas, trabajarlas y que me ha llevado, ¿no? A esta tarea titánica de hacer esta antología. Genial, Eliana. Estaremos atentos a la publicación de la antología. ¿Para cuándo estima que esté? No lo sé, la Academia debe publicarlo este año porque es el bicentenario y porque queremos tener esta edición, ¿no? En la que estamos trabajando muchas personas en realidad, ¿no? Para lograr tener una mirada, digamos, un trabajo en continuo, de un trabajo que hace y que inician muchos antes que yo, y en realidad para mí es un homenaje a uno de mis maestros, es este que está aquí, Ricardo González Vigil, cuando hace este trabajo de poetas peruanas de antología. Él publica este estudio, este libro, porque además lo hace desde el incanato, ¿no? Desde la poesía popular anónima hasta el siglo XX. Él publica este libro en el 2009 con mucho esfuerzo, ¿no? Se lleva a cabo esta edición y lo que queremos hacer es un poco continuar. Yo trabajo solo el siglo XX y el XXI, que ya es bastante, pero Ricardo González Vigil, que quizás es uno de nuestros críticos más lúcidos y quizá el mejor crítico que ha llegado a aspectos fundamentales de la poesía de Blanca Varela, que tampoco se destacan mucho, ¿no? Pero yo sí creo que él es el mejor crítico literario de nuestro país. Definitivamente que sí. No porque haya sido mi maestro o porque sea mi amigo ahora, porque gozo de esa generosidad de su amistad, pero sí creo que sus estudios son altamente representativos, y no lo digo yo, lo dicen los críticos del mundo entero que piden y siempre trabajan en Estados Unidos. Este libro es un libro fundamental para el estudio de la poesía escrita por mujeres en el Perú. Entonces lo que intentamos hacer es un poquito, ¿no? Continuar con algunas voces poéticas que se han incorporado en esta última parte del siglo XX y de lo que estamos viviendo del siglo XXI. Y además él vive en el distrito de San Borja, así que es un vecino de todos los que viven en San Borja. Sí, es muy, muy querido nuestro, lo conocemos mucho, es un gran amigo sanborgino, vecino nuestro. Muy bien, Eliana, estamos deseosos de intervenir. Perfecto, yo estoy aquí para responder todas sus preguntas. Bueno, no yo, todos los críticos que me acompañan aquí en mis libros, como pueden ver. Genial, genial, Eliana, muy bien. Por favor, si gustan, pueden hacer usted la palabra, pedirlo vía Zoom o si no también vía video. Y aquí estaremos apuntando con Carmencita quién quiere hacer primero el uso de la palabra y así ver el orden. ¿Quién quisiera participar? Por favor. Yo, Juan Manuel.
yo. Adelante Juan, adelante, por favor, bienvenido. Gracias. Profesora, escucharla siempre es grato. Juanito, qué gusto saludarte. Juanito es funcionario del Ministerio de la Mujer, así que... Ajá, bienvenido. Digo, si habría tenido una profesora como usted, la poesía no habría sentido como un poeta frustrado. Bueno, lo que te ha planteado es la vida de esta señora, y ha habido una época en los 60, ¿no? Y precisamente en la época de los 60 hemos tenido una realidad política, digamos, distinta a la hora. Ha habido golpes, ha habido gobiernos militares. Entonces, como ella era rebelde a su realidad, ella tuvo alguna posición política frente a esa realidad. Su poesía resalta, porque yo considero que el arte y la poesía no se escapa, es difícil escapar a ella, ¿verdad? Muy bien, Juan, gracias por la pregunta. Blanca Varela pertenece a la generación del 50. Y la generación del 50 es una generación que está precisamente, como tú acabas de mencionar, sumamente relacionada con estos hechos sociales, políticos que les toca vivir. Blanca Varela, en esta entrevista que le hace Roland Forgues, precisamente Roland Forgues habla de este tópico entre la poesía pura y la poesía social, porque él inicia la entrevista diciéndole un poco a ti, ¿no? O sea, a ti Blanca, como a Javier Sologuren, se les considera dentro de la generación del 50 como el grupo de poetas puros. Entonces Blanca le dice, no, yo no considero ser una poeta pura. Y además creo que todos somos poetas sociales, porque ningún poeta, lo que tú acabas de decir, Juan, escapa a su contexto social, al contexto en el que le toca vivir. O sea, imagínense todo lo que se estará produciendo y escribiendo en estos momentos en los que estamos viviendo estos tiempos de pandemia, ¿no? El otro día tenía una conversación ahí con un amigo que me decía, pero es que esto es un caos. Le digo, bueno, ¿cuándo el Perú no ha sido un caos? Nos están manipulando. ¿Cuándo nos han manipulado? ¿Cuándo la prensa no ha estado sectorizada? Es decir, esta problemática social viene de años A, y definitivamente los poetas, y en particular Blanca Varela, va a estar muy vinculada a esos temas sociales. Y si ustedes revisan su poesía está completamente definida como una poesía social, pero que no está cantando a lo político. Distíngase eso. No es lo mismo lo social que lo político, ¿no? Blanca no establece ningún criterio político. Lo que ella hace es preocuparse por el ser humano en general. La voz de Blanca Varela pretende, de alguna manera, ¿no?, tratar de definir qué es el ser humano. En ese planteamiento filosófico de la contemplación aristotélica, Blanca Varela desarrolla toda esta poética, ¿no? Si ustedes leen Canto Villano, por ejemplo, miren, estoy leyendo Canto Villano y dice, no les voy a leer todo el poema porque es muy extenso, pero un poco para que vean a qué me refiero. Y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Obsérvame, obsérvate. O matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Fíjense ustedes. Es totalmente vigente, totalmente contemporánea. ¿Cuántos de nuestros hermanos en este momento, en todo el mundo, no solo en el Perú, tienen ese plato vacío? Pero no solo el plato de comida vacío, sino el trabajo perdido, la frustración de no poder ver a sus seres queridos. Es decir, aquí hay, como en todos los poetas, Blanca Varela se adelanta a su tiempo y a estos tiempos recios, como diría su compañera de generación, Mario Vargas Llosa. Excelente, Diana. Vamos a darle solamente a Richard y luego a Marta. Adelante, Richard, por favor, si puedes activar tu micro. Ya. Ahora sí, ya, Richard, listo. Quería hacer pregunta a Lidia tengo tres preguntas. ¿Qué características y cualidades veía en Blanca Varela? La segunda, ella sintió como si fuera mentora para ella para que pueda escribir poemas. Y la tercera es
en los poemas no, se veía que no le tenían miedo a la muerte, pero en los otros poemas tenía qué características, como por ejemplo de Luz del Día, qué características se notaba en ese poema. Gracias. A ver, no sé si he podido captar todas las preguntas, pero creo que un poco las características las hemos visto de modo general. Sería dedicarnos unas 7 horas a analizar característica por característica en la poética de Blanca Varela. El tema de la muerte, yo creo que Blanca Varela, al igual que muchos de los poetas, tiene esa duda existencial, ¿no? ¿Qué hay más allá de la muerte? Más allá de la religión, seamos católicos, agnósticos, presbiterianos o el credo que prediquemos. Aquí el contenido es extremadamente filosófico y se los voy a decir con un poema, o sea, voy a hacer que sea Blanca la que responda a la pregunta de nuestro querido amigo Richard. Crucifixión. De la nada salen sus brazos, su cabeza, sus manos abiertas, sus palmípedas manos, su barba redonda, negra, sedosa, su rostro de faquir. Hecho a medias, un niño, un dios olvidadizo lo deja sin corazón, sin hígado, sin piernas para huir, en la estacada lo deja, así colgado en el aire arrasado de la carnicería. Ni una línea para asirse, ni un punto, ni una letra, ni una cagada de mosca en donde reclinar la cabeza. Ahí está la respuesta. Alguien tiene el micrófono activo y es un ruido infernal. Sí, muy bien. Siguiente, por favor, Marta, por favor. Bienvenida, Marta, si puedes activar tu micro. Bienvenida. Muchas gracias a los organizadores de tan magnífica tertulia y muchas gracias a Eliana por toda la dedicación que le pone, el profesionalismo que le pone a cada conferencia que ella da. Blanca Varela, indudablemente para todos los peruanos, sin importar el género, es una poeta magistral, es una poeta cumbre, ¿no? Y sus versos en verdad son incunables. Ella, pues, como decía Eliana, había frecuentado muchos círculos sartreanos. Ella estuvo siempre más cerca del existencialismo que de la propuesta surrealista que se vivía en su tiempo. Ahora, cuando leo a Blanca Varela, no sé si también a ti te pasa, a mí me parece que es demiúrgica, es mágica en hacer que toda palabra, porque bueno, hay muchos poetas que piensan que hay palabras poéticas y no poéticas, sin embargo en la poesía de Blanca hay palabras comunes, palabras hasta toscas, palabras que tradicionalmente no se podrían decir poéticas en sí mismas, sin embargo, ella les confiere una dimensión poética. Y eso es magnífico, porque es una gran lección para toda la poesía peruana. El saber ello y saber pues que se puede reflexionar metafísicamente, existencialista, desde una perspectiva existencialista, desde lo cotidiano, desde las imágenes cotidianas, y ahí está su grandeza. ¿Qué te parece aquello, Eliana? Querida Marta, qué lindo poder charlar contigo, solo así conversamos. Pues sí, tienes mucha razón. Yo creo que hay etapas en la poesía de Blanca Varela y hay etapas en las que tú dices, ¿no?, que es profundamente filosófica, profundamente mística,
¿no? Que además, si nosotros con un ojo mucho más crítico, con una mirada mucho más contemporánea, vemos el análisis de sus primeros poemas, el análisis de sus primeros libros, por ejemplo, vamos a encontrar que es eso, lo que tú dices, ¿no? Una maga con la palabra, es una Casandra de la poesía, ella lo tiene todo, ¿no? O sea, es capaz, es sumamente cerebral, ¿no? En eso yo sí comparto la idea que tenía Carmen Luz Bejarano de ella, porque sí, realmente puede ser cotidiana, pero su cotidianidad no es una cotidianidad ligera, es más bien un análisis profundo de ese hecho cotidiano. Entonces ahí ingresa la filosofía y el existencialismo, definitivamente que sí. El existencialismo puro es Blanca Varela, lo es Elvira Ordóñez. Si alguien quiere saber qué es el existencialismo, lean a estas poetas, ¿no? Por ejemplo, no voy a leer todo el poema porque es largo, pero en Vals del Ángelus, por ejemplo, miren lo que dice. Ve lo que has hecho de mí, la santa más pobre del museo, la de la última sala junto a las letrinas, la de la herida negra con un ojo bajo el seno izquierdo. Y más adelante, ¿no? En este poema que para mí, los poemas cortos de Varela son siempre los más profundos, los más existencialistas, los que te tocan las entrañas con mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo y lo he discutido con un crítico literario muy reconocido y claro, hemos encontrado muchos elementos que serían ahí para un libro como el de Montalbetti. Striptease. Quítate el sombrero si lo tienes. Quítate el pelo que te abandona. Quítate la piel, las tripas, los ojos y ponte un alma si la encuentras. Ahí está. La poética de Varela es esa dicotomía siempre, ¿no? Esa eterna lucha entre el bien y el mal, pero que aquí ha sido establecida como toda la humanidad. Blanca Varela no habla desde una voz femenina, y eso ustedes lo pueden notar, no es una poeta del 70, ¿se dan cuenta? Cuando habla de la maternidad tiene una visión muy oscura de la maternidad. ¿Se dan cuenta? Y eso es algo que se le ha criticado mucho, por ejemplo, pero yo no entiendo por qué. Porque no todas las mujeres tenemos una visión tierna o bonita de la maternidad. La maternidad no es tan bonita como se nos pone en las propagandas, ¿no? La maternidad es toda esta lucha que establece Blanca Varela a lo largo de varios poemas, ¿no? No solo en Casa de Cuervos, hay muchos más elementos que nos llevan, ¿no? A toda una poética de lo femenino o de la maternidad que está subrepticiamente, recordemos la época a la que ella pertenece, es de la generación del 50. Yo misma recuerdo a Elvira Ordóñez diciéndome con el primer libro, con columna vertebral, es muy erótico, no lo publiques, no publiques esos textos, o sea, te van a lapidar con esos textos, o sea, ¿qué van a decir de ti? Estamos hablando del año 2001, ¿no? Pero ellas tienen una imagen muy marcada, es muy fuerte lo que les toca vivir a todas estas mujeres de la generación del 50, del 60, y no digamos a todas las que nos antecedieron y que son nuestras madres y que gracias a ellas podemos gozar de los pocos derechos que hemos cultivado las mujeres en este país, es gracias a todas ellas, a Lola Torne, a tantas mujeres que lucharon, educadoras, que lucharon por el voto, como Estrella Arroyo de Guedes, que dejaba a sus hijos sin comer para irse a preparar a otras mujeres para que se dieran cuenta de que era importante votar en este país, ¿no? Entonces, ¿cómo no agradecerles a todas ellas todos estos pocos o muchos derechos que hayamos conquistado y que tenemos que seguir conquistando? Porque sí creo que somos herederas de esta poética, de todo lo que ellas han construido y que cada una por su lado, desde su lugar como Blanca en el Fondo de Cultura Económica o en los cargos que le tocó ejercer, porque recordemos que ella fue representante del PEN en el Perú, también logran eso, ¿no? Logran que de alguna manera las mujeres salgan a la luz, ¿no? Todo aquello que estamos gozando ahora se los debemos a todas ellas y eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Perfecto, querida Eliana. Vamos a dar el pase a Hernán. Adelante, Hernán, por favor, si puedes activar tu micro. Bienvenido. Buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido. Buenas noches, Eliana. Buenas noches. Buenas
noches. Mire, tengo una pregunta. Mi madre era pintora, le gustaba mucho Cislo. Y bueno, hace años me regaló este libro y leí mucho de Cislo más que Blanca Varela, ¿no? Y en la biografía, bueno, Cislo es un tipo bien tímido, ¿no? Pero se casó muy joven con ella, pero en la biografía él no menciona el carácter de ella, simplemente es Tácito, pero prácticamente el viaje a París y todo lo que hizo fue por ella, porque ella era de las armas tomar, ¿no? Se casaron jóvenes por ella, fueron a París por ella, ¿no? O sea, ella es la que lo empujaba, sin tener dinero dijo, bueno, vámonos, pues, ¿no? Entonces, si no, él no se hubiera ido, ¿no? Y las decisiones las tomaba ella, pero prácticamente él no las iba a decir, ¿no? Yo quería saber, y ahí se ve el carácter tan fuerte de ella, también interno, ¿no? Y él no lo menciona detrás de las palabras, se puede decir. Porque yo lo que quería saber es, en la poesía no he visto en ningún lado que Cislo le influye a ella, ¿no? Y tampoco ella, no he leído tampoco de ese tema, pero ¿en su poesía influye Cislo o simplemente no? Porque se complementa bastante, pero yo veo que ella es la que más dirigía la relación que él mismo. Entonces, A ver, Hernán. A ver, Hernán, voy a intentar responder a tu pregunta. En realidad hay que distinguir dos cosas. Una cosa son los personajes, digamos, las personas, y otra cosa son las obras. O sea, yo creo que la relación de ellos siempre fue una relación de respeto. Y eso lo dice Blanca cuando la entrevista a Roland Forgues, lo dice cuando la entrevista Lady Rojas, y lo dice por ahí en algunas entrevistas que ustedes pueden googlear y ver en YouTube. Siempre fue una relación de mucho respeto. Tanto cuando estuvieron juntos como cuando se separaron. Los unen lazos inseparables, como son los hijos, ¿no? Ahora, en cuanto al carácter, yo sí creo que Blanca tiene la sartén por el mango, pero son las tretas del débil, como Sor Juana Inés de la Cruz. No es, ella era una mujer muy tímida, ¿no? Seguramente que sí, hay mucha iniciativa de parte de Blanca de querer conocer el mundo. Es una joven de 21 años, ¿no? Entonces quiere tener el mundo a sus pies en ese momento. Y es gracias a ese ímpetu de ella, a pesar de esa lucha constante con su timidez, porque yo la he conocido en una época en la que ella ya era una mujer mayor, y todavía recuerdo el año 1998, más o menos, debe haber sido por ahí, 98-2000, en el que se hizo el encuentro en la Universidad de Lima, Poetas del Mundo. Y en ese momento Jorge Cornejo Polar, quien dirigía este evento en la Universidad de Lima, le pide a Alfonso Cisneros Cox, uno de mis maestros a los que yo recuerdo con mucho cariño, ya no nos acompaña, pero es gracias a quien ingresé a la poesía japonesa. Le pide a Fonchi, así le decíamos de cariño Fonchi, le pide a Fonchi que lleve a Blanca para cerrar el evento que se titulaba Poetas del Mundo, y donde se reunieron poetas de todas partes del planeta. Se leyó poesía en hindú. Renato Sandoval, que es uno de nuestros filólogos más representativos, hizo la traducción al francés, al inglés, al belga, al finés. Es decir, todos los idiomas los domina Renato, definitivamente. Era una cosa como que uno veía a Renato todo el tiempo, porque él tenía que apoyar a todos los poetas que venían en otras lenguas y él estaba sentado todo el tiempo. Entonces todo el mundo decía que este encuentro era el encuentro de Renato. Pero es ahí como anécdota. Pero Blanca era tan tímida que Fonchi tuvo que llevarla casi a la fuerza al auditorio, ¿no? Entonces ella no quería en ese momento subir al escenario, y todavía recuerdo, ¿no?, todo el esfuerzo que ella hacía para que Fonchi, que la tomaba del brazo y que amablemente y caballerosamente la subía al estrado, y ella como que quería retrasar un poco, ¿no?, el paso. Siempre fue ese su carácter. Nunca fue una persona exhibicionista. Nunca fue una persona que le gustaran los medios. O sea, tenía que dar una entrevista porque sabía que tenía que darla, pero no era, digamos, una persona, como le llamaríamos ahora, entre comillas, figuretti, ¿no?, que le gustaba estar en todos. No, ella tenía su lugar y sabía cuál era su lugar, y esa noche yo me sentí sumamente emocionada cuando ella lee en ese cierre de ese congreso los poemas que todavía eran inéditos de Concierto Animal.
Y todavía recuerdo a la delegación de México que se puso de pie para aplaudir cuando ella estaba dando lectura a esos poemas, ¿no? Entonces, imagínense. Sí, ese era su carácter, sí puede haber sido una personalidad muy fuerte, pero al mismo tiempo no era una mujer que exhibiera eso, ¿no? Entonces sí creo que en su relación personal, y eso lo van a decir luego sus hijos, sus nietas, ¿no? Es una mujer muy tierna, muy dulce, ese contemplar a los nietos, ese jugar con ellos, ¿no? Ese mirar, ese juego infantil, ese reconocerse en su madre, en su abuela, ¿no? Y en los amores que son parte de su vida y que están, definitivamente muchos de los poemas de Concierto Animal están dedicados a sus nietas, ¿no? Entonces hay, definitivamente que sí, en la obra literaria siempre hay una mezcla de la biografía, pero la biografía está ficcionada. Ella no dice, ¡ay, mi nieta querida! No, ¿se dan cuenta? Ella dice, niño come llorando niño, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces eso es poetizar, ¿no? Uno puede tomar una anécdota, pero esa anécdota hay que trabajarla para convertirla en poesía. Es el trabajo con la palabra, ¿no? Creo haber dado respuesta a tu pregunta. Perfecto, Diana. Ahora, por favor, Carmen, por favor, si puedes activar tu micro, bienvenida, por favor, Carmen. A ver, mi micro no sé si está... Sí, se te escucha muy bien, Carmencita. Buenas noches. Carmen Flores, una gran poeta peruana a la que hay que leer. Ah, listo. Bienvenida, Carmen. Se ha vuelto a cerrar el micro, ¿se lo puedes abrir, por favor? Ahora sí. Ahora perfecto, sí, Carmen, adelante, bienvenida. Primero que todo quiero decirles a todos los que están presentes buenas noches y felicitar a Eliana porque ella es brillante y nos enriquece con sus conocimientos. Y yo no puedo decir mucho, yo prefiero escuchar. Admiro mucho a Blanca Varela, es una poeta que es difícil a veces entenderla en ciertos poemas, pero sí, ¿cómo te voy a decir? Como dijo Eliana, es humanista, porque ella se preocupa mucho por el ser humano, ¿no? Y eso también es muy importante en la poesía. Eso es lo que yo puedo decir de Blanca Varela, y podría decir muchas cosas, pero la voy a dejar a Eliana para que nos sigan diciendo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Sí, tienes mucha razón. Hay muchos textos que son bastante densos, bastante profundos, bastante filosóficos en Blanca Varela, que no son fáciles. Y yo creo que la poesía, como lectores, o sea, hablo ya como lectora, no como la profesora universitaria o la escritora, sino como lectores comunes y corrientes. Cuando capacito profesores de secundaria, siempre me dicen, profesora, pero ¿cómo le enseño esto a un chico de 12, 13 años que no ha vivido? Porque la literatura es una experiencia de vida, ¿no? Entonces yo sí creo que lo que debemos enseñar es que la poesía no tiene que ser comprendida. Qué bueno que leas un poema y que no lo entiendas. Qué maravilla que no lo entiendas. Porque si lo vuelves a leer dentro de 10, 5, 20, 30 años, lo vas a entender y te va a decir otras cosas. Eso es lo clásico. Por eso es que releemos Edipo Rey, por eso leemos Otelo, ¿no? Y siempre nos van a decir algo, ¿no? Y aquí les voy a responder con un poema de Blanca Varela. No lo voy a leer todo porque es extenso, pero son unos versos que me encantan y que van muy bien relacionados con lo que me están preguntando, incluso con la pregunta anterior. No sé si te amo o te aborrezco, como si hubieras muerto antes de tiempo, o estuvieras naciendo poco a poco, penosamente de la nada siempre. Porque es terrible comenzar nombrándote desde el principio ciego de las cosas, con colores, con letras y con aire. Violeta, rojo, azul, amarillo, naranja, melancólicamente, esperanzadamente, absurdamente, eternamente. Perfecto, Eliana, muy bien, excelente. Creo que es vals, ¿no? Sí, es un vals. Sí, por favor, Norita Beatriz, por favor, si puedes activar tu micro. Hola, antes que nada, y como Carmen, agradecerle a Eliana, se ha abierto de una forma, es tan cercana, es tan emocionante escucharte, realmente que sí, esperemos que pueda, tenemos que programarla para leer sus poemas y que cierre ella misma ese programa, fascinada. Gracias, Nora, qué gusto conocerte, Nora Beatriz. Muchas gracias por esas palabras. Es que yo creo que la función...
de los profesores, porque yo soy básicamente eso, una profesora, más allá de la crítica, más allá de la creación, es acercar la poesía a nuestros estudiantes, sean que estos sean niños de inicial, primaria, secundaria, universitarios, adultos, adultos mayores, porque tenemos esa falsa idea, ¿no? De que, ay, cuanto más el difícil usamos el lenguaje para explicar algo, como que lo hacemos tan sombrío y oscuro que nadie nos entiende, ¿no? Y eso en realidad no facilita, no acerca a los lectores. Yo soy una convencida de que todos tenemos todas las capacidades, solo falta despertar esas capacidades y todos podemos lograr lo que nos proponemos. Así es. Y además esto de decir y comenzar diciendo lo vallejiana, que es... Sí, es muy vallejiana. Léanse a Vallejo, léanse Poemas Humanos, léanse Los Heraldos Negros y van a encontrar estrechas relaciones entre la poética de Blanca Varela y Vallejo, pero la vamos a encontrar con otros poetas también, la vamos a encontrar con Nicanor Parra, ¿no? Con muchos escritores. En realidad Blanca es universal en ese sentido, tiene estrecha vinculación con muchos. Congrega la poesía. Exacto, congrega la poesía, exactamente, porque es tan cerebral que ha pensado tan bien. Dense cuenta de una característica que es muy propia de Blanca Varela. Blanca Varela no publica un libro cada año, ¿se dan cuenta? Ella publica cuando tiene que publicar, cuando el libro manda, y en eso yo sí comparto esa idea. El libro manda y se publica cuando el libro quiere publicarse, pero no es una obligación tener que publicar un libro cada año. Ella publica pausadamente, ¿se dan cuenta? Pero cuando publica es magistral. ¿Por qué? Porque todos esos poemas han pasado por años de procesos de corrección y corrección y corrección, y ella misma lo dice en las entrevistas. Yo escribo mucho, pero voto también todo, le dice a Roland Forgués, yo voto todo lo que escribo, no queda nada de lo que escribo porque ya no me gusta cuando lo leo, ¿no? Es muy exigente, como dice por ahí Carmen Flores, creo que era su voz, es muy exigente. Y eso es lo que tenemos que hacer, aquellas personas que nos dedicamos al trabajo literario, lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros maestros, porque estos son nuestros maestros, y trabajar y trabajar y trabajar. No hay otro secreto. Serafina Quinteras, madre de Blanca Varela, decía eso cuando le hacen una entrevista a los 100 años y le dice el periodista, y doña Serafina, ¿usted cómo ha llegado a los 100 años? ¿Cuál es su secreto? Ah, le dijo, mi secreto es trabajar, trabajar y trabajar. Ese es el secreto. Y exigente sin perder la libertad, exigente con sus poemas y con Así su es. trabajo, pero libre. Totalmente, totalmente libre. Blanca Varela no se casa con el momento de la época, ni con el partido, ni con lo social, ni con nada, ni siquiera con los de su generación. Ella es libre, es muy transparente, su trabajo es impecable, ¿no? Su trabajo es esa lucha con el lenguaje, consigo misma, con los seres humanos y con el lenguaje. Esa es su propuesta, más allá de todo lo que diga la crítica académica, norteamericana, europea, peruana, etcétera, pero es esa lucha constante con ella misma. Ella es exigente con ella misma. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque pareciera como que de un tiempo a esta parte miramos a los otros, ¿no? Blanca Varela no, Blanca Varela mira hacia adentro. Y por eso logra la calidad poética que logra. Claro, Eliana, vamos a dar pase primero a Elena Vargas, luego a Javier Jaramillo y luego a Luis. Muy bien. Adelante, Elena, por favor, si puedes activar tu micro. Y a Norita Acevedo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. No sé si se me escucha. Sí, Elena, un poquito alargado el audio, pero sí, te escucha. ¿Se me escucha? Sí, ¿Qué tal? Eliana, mucho gusto. Encantada, Elena. Sí, quería... ¿Qué tal? Una pregunta, ¿qué tal si la voz de Blanca hubiese sido de un varón? ¿A usted qué opinión? A lo que voy es que sin ánimos de establecer ninguna relaciones de género, de superioridad y todo esto en la escritura, en la voz, ¿no?, del poeta, ¿cómo usted podría definir una poesía entonces femenina? Muy Género bien. femenino.
Me gusta la También otro pregunta. que sí. Me gusta esa Hubiese pregunta. sido un varón. Muy bien, sí. Eliana, te cuento que también Elena es poeta. Elena Qué también ha bien. publicado un poemario. Excelente, Elena. Estás invitada a la antología. Sí, yo creo que tienes razón, porque muchas escritoras, desde los años 20 en adelante, van a disfrazar sus nombres con el nombre del marido, del padre o de los hermanos. Eso va a pasar, por ejemplo, con una gran poeta como es muchas de las peruanas, por ejemplo, de comienzos del siglo XX. ¿Qué pasa con Blanca Varela? Si Blanca Varela no firmara como Blanca Varela, ¿podría pasar esta poesía como escrita por un varón? Por supuesto que sí, porque no hay una voz contundente femenina, salvo en algunos poemas. Y igual vamos a pasar con Elvira Ordóñez. Si yo no supiera que es Elvira Ordóñez la que ha escrito, podría decir que lo ha escrito cualquier poeta peruano, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces sí hay una marca distintiva, sí hay una poética, pero esa poética se construye a lo largo del tiempo. Si tenemos el poema suelto, digamos, sin la estructura del libro, por eso es que es tan importante contextualizar y ver en qué momento se está dando la escritura. Hay que entender que todas estas mujeres de la generación del 50, que son pocas, ojo, son muy pocas las que logran realmente tener el renombre que tiene hoy en día Blanca Varela y Elvira Ordóñez, que está en el camino a construir ese canon. Son muy pocas las que lo logran, porque es una época muy conflictiva, es una época muy difícil, social, política, económicamente. Hay muchos problemas, ¿no?, que hacen que la mujer se silencie. Y Blanca Varela tiene muchos de esos elementos de silencio, pero ella le saca, como Sor Juana, le saca partido, le da la vuelta a la tuerca y le saca provecho a esas situaciones de conflicto. Por eso ella misma, en las entrevistas que hace, en estas dos, por lo menos a las que yo les estoy haciendo referencia en este momento, la que le hace Roland Forges y la que le hace Lady Rojas Benavente, ella dice: no, yo no creo ni en la poesía pura, ni en la poesía social, porque yo creo que lo social está en todo, le dice ella, ¿no? Lo humano es social, le dice Blanca Varela. Entonces Blanca Varela está más allá de los estereotipos, más allá de decir que es una escritora que tiene características femeninas o masculinas en su poesía. Bueno, eso al final es irrelevante, porque lo que vale es el texto, lo que vale es la poética, la construcción de esa voz poética que nadie podrá igualar. Perfecto, Eliana. Vamos a dar el pase, por favor, a Javier. Adelante, Javier, si puedes activar tu micro. Javier es parte de... Gracias, María. Sí, Liliana, buenas noches, gusto en conocerla. Buenas noches, Javier. Tengo una pregunta que creo que se puede convertir en dos. Y ahí apelaría a su experiencia más personal, más usted, porque tal vez nos ayudaría, o incluso me ayudaría a entender esa voz poética en la medida que pueda entender, digamos, distinto a lo que puede ser la realidad de la persona, de la persona que hace la poesía, ¿no? Esa voz poética que ese yo poético que está un poco separado, por decirlo así. ¿Por qué lo pregunto? Porque a mí me parece que en el transcurso de lo que hemos leído hay un avance de Blanca, y esa es la segunda pregunta, hay un avance de Blanca en en ir superando esas realidades con las que se le ha asociado, quiero decir, influencia del surrealismo, influencia del existencialismo, el existencialismo, como se comentó hace un momento, un poco sartreano, y luego otras, pero ella como que supera y va a superar, aunque las recibe, las supera. Incluso en algún momento hablamos de un existencialismo un poco más espiritual. Creo que ese tema de ir madurando en el tiempo va superando. Quisiera saber si es posible pensar así, de que ella supera incluso esas propuestas de la época, pero su voz que descubre supera esas influencias sociales, podríamos decir, o filosóficas, diríamos incluso más. Y que en algún momento en los últimos poemas parece un existencialismo casi espiritual en algunos casos. Y yo regreso a la primera pregunta. Desde su experiencia como voz poética, esa separación para poder, digamos, trascender no solo de la experiencia personal, sino
esa experiencia que le queda a uno y que lo podemos seguramente 30 años después vamos a seguir escuchando de Blanca y vamos a seguir leyéndola y seguro va a impresionarnos como nos impresiona ahora, ¿no? Disculpe si no he sido muy claro. No, te he entendido perfectamente. Sí me parece que tienes mucha razón en la inquietud que planteas. Sí creo, y eso es a título personal, ¿ya? Porque no vaya a decirse luego que me estoy refiriendo a alguien, pero ya creo que Paoli advierte eso. Blanca Varela y el mismo Octavio Paz trasciende todo, porque el lenguaje supera a todos los movimientos literarios y a todas las influencias que ella haya podido tener, ¿no? Porque aquí lo que vale es el manejo de la palabra, es el manejo del lenguaje. Sí creo que ella supera todo, que al final, si leemos a Blanca Varela de aquí a unos 100 años, vamos a poder establecer estos mismos ejes temáticos, estos mismos criterios filosóficos, y seguramente el mundo habrá cambiado tanto que podrán entender mejor y saber cómo se adelantó a su tiempo, lo mismo que lo hace César Vallejo. Si uno lee y relee a Vallejo, va a encontrar una fuente inagotable, ¿no?, de discursos que se plantean y que uno dice, pero wow, Vallejo, ¿en qué estaba pensando en este momento? Y es que Blanca Varela lo dice en muchas de sus entrevistas, es que yo no pienso, no, o sea, simplemente escribo, reescribo, replanteo, corrijo, vuelvo a corregir. Entonces lo que te está diciendo es, yo hago un trabajo de alfarero, mi trabajo es con el lenguaje, ¿no? Y eso es lo que trasciende, o sea, trasciende la palabra, trasciende el discurso, trasciende la voz poética inconfundible, porque leemos a Vallejo y sabemos que ese es Vallejo, que no hay otro como Vallejo. Como podemos leer a Pablo Neruda y decimos, ah, ese es Pablo Neruda, o como podemos leer a Walt Whitman y decir, ah, no, es que ese es Whitman. ¿Se dan cuenta? Eso es una voz poética. Cuando un escritor ha logrado eso, ¿no?, ha logrado ir más allá del lenguaje. Eso es lo que nosotros llamamos metalenguaje. Y es lo que logra Blanca Varela. Y te voy a responder a tu pregunta con un poema de este último libro del Falso Teclado, publicado póstumamente, que es el poema que da nombre al libro, El Falso Teclado. Toca, toca. Todavía tus dedos se mueven bien. El dedo de la nieve y el de la miel hacen lo suyo. Nada suena mejor que el silencio. Nuestro desvelo es nuestro bosque. Aguza el oído como una hoz. A trillar lo invisible se ha dicho. Para eso estamos. Para morir sobre la mesa silenciosa que suena. ¿Se dan cuenta? Es el último libro. ¿Cuál es la certeza? Lo mismo que el planteamiento del primer poemario, ¿no? La muerte es la certeza. Es lo que te dice. O sea, de lo único que estoy segura es que los seres humanos hemos nacido para morir. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿No? Para eso estamos. Para morir sobre la mesa silenciosa que suena. Pero hay un hálito de esperanza, ¿no?, en estos versos, ¿se dan cuenta? O sea, ¿es oscura, es tanática? Sí, lo es, pero al mismo tiempo tiene, ¿no?, hay un aire, ¿no?, que sobrepone toda esta oscuridad. Hay una luz al final del túnel, ¿no?, si nos referimos a Ernesto Sábato. Y aquí hay una herencia literaria muy fuerte también. Hay que reconocer que esta mujer lee en muchos idiomas, que se lee, ¿no?, a todos los escritores de su época, que lee los clásicos, que lee los griegos. Montalbetti hace un análisis precioso, ¿no?, con toda la influencia griega que hay en la poética de Blanca Varela, y me parece muy cierta, porque claro, al final, ¿qué cosa hace uno cuando escribe? Reproducir aquellas imágenes que tienes guardadas en tu memoria gracias a la lectura. Por eso es que para escribir hay que leer muchísimo, y para ser un buen escritor hay que leer mucho, ¿no? No se trata simplemente de escribir porque quiero escribir cualquier cosa y ya, pues soy famoso por un día, ¿no? Al final, la fama no es lo que interesa es la trascendencia que va más allá de la fama. Y Blanca Varela, como César Vallejo, trascenderán. Y Elvira Ordóñez seguramente que también, ¿no? Que seguramente de aquí a 50 o 100 años, Elvira Ordóñez será una propuesta estética, filosófica, poética peruana. Definitivamente que sí, ¿no? La conciencia y el conocimiento.
Así es, lo dice Octavio Paz, la poesía es conocimiento, ¿no? No hay conocimiento, no hay Salvación, poder, abandono, crea un mundo, crea otro, eso es lo que hace la poesía. Blanca Varela crea mundos en cada libro, ¿no? En cada propuesta estética. Así es. Vamos a darle pase a Luisa, por favor, y luego a Norita Acevedo. Adelante, Luisa, por favor, si estás aquí. Si puedes activar tu micro, por favor. Luisa, la desactivada. Ya, o sea, ¿ya estamos aquí? Sí, ahora sí. Sí, está desactivado el micro, Luisa, si puedes activarlo, por favor. Chao, por favor. Adelante, Luisa, si puedes activar tu micro, está apagado. Ahí está, perfecto, Luisa, adelante, ahora sí. Uy, se volvió a apagar. Uy, se volvió a apagar, Luisa, el micro, si puedes activarlo. Perfecto, ahora sí. No, no te escuchamos, Luisa, no sé qué pasó. Adelante, Luisa. No se escucha. Si no... No se escucha. Adelante, de repente se mejora la conexión. Adelante, Norita Acevedo, por favor, si puedes activar tu micro. Ok, Elianita, qué lindo verte y qué lindo Ay, escucharte. sí, qué lindo verte, Norita, qué bueno. Tremendo cierre con broche de oro, tremendo cierre. Estaba el otro día, Mario, que necesitábamos un año para decir tantas cosas bonitas de Blanca Varela, porque realmente es un curso, este es un curso intensivo. Sí, demasiado. Muy breve. Una tertulia, es una plática, qué lindo. Yo estaba pensando decir, a ver, ¿qué le podemos preguntar a Eliana que lo sabe todo? No. Preguntar. ¿No? Sí. Yo solo sé que nada sé. Hay mucho por aprender. Yo estaba pensando cuando tú hablabas sobre la poesía de Blanca, que en algo que tú siempre has reiterado en tus clases, cuando se habla de poesía y en general todos los profesores y todas las cosas, cuando uno habla de poesía siempre hay que establecer, has dicho tú en muchas oportunidades, el yo poético del autor, ¿no? Una cosa es el autor y otra cosa es el yo poético. Y en ese sentido yo me he puesto a pensar un poquito que Blanca Varela hace como un desdoblamiento, me da la impresión, ¿no? Tú me dirás, esa es mi pregunta. Ella hace como un desdoblamiento porque, fíjate tú, que todo el mundo lo comenta y tú lo acabas de decir, ella ha sido una persona extremadamente tímida, que no significa que no tuviera carácter, que es otra cosa muy diferente, ¿no? Se puede ser muy tímida y tener un carácter como ella además lo ha demostrado, ¿no? No solamente en su forma de ser, sino en su poesía. Porque ella es muy tímida, no le gustaban las entrevistas y sin embargo su poesía es intensa, es descarnada, es exhaustiva, como bien han dicho, y es muy exigente. Por eso tú acabas de decir que ella escribía muy poco y salía el libro cuando tenía que salir, cuando ella pensaba que podía salir. Y de una manera natural, porque no estaba apurada, ella nunca estaba apurada a nada. Entonces, pienso que ese desdoblamiento, esa otra temperamento, digamos, estaba cargado en la poesía, porque estaba la poesía muy intensa y en ella se desnuda como su poema Esteltriz, ¿no? Ella desnuda el alma y ella dice exactamente lo que quiere. Tú dijiste en un momento de que tú has nacido en una época mucho más amigable. Fíjate tú que ella era de los años 50 y sin embargo a ella no le importaba nada. No le importaba. Y yo creo que me da la impresión de que esa es una parte del éxito de ella, ¿no? Que esa separación, ese desdoblamiento ha hecho que ella realmente se fije en lo que ella quería decir internamente, ¿no? Y
Y me parece a mí que es una cosa muy difícil de conseguir, ¿no? Porque a veces, porque ella, cuando yo la leo, a veces es como ver una película, donde no hay finales felices, ¿no? No hay finales, yo no encuentro finales felices, muy pocos. Y es un final que es totalmente, leerla a ella es una constante sorpresa, ¿no? Y tú puedes leer el mismo poema 20.000 veces y siempre me sorprende algo y siempre hay algo que me sorprende. Entonces, yo no sé si estarás de acuerdo, pero me parece que este desdoblamiento que ella hace entre su yo poético, que es muy particular, contra su personalidad, ¿no? de autora y de persona, es muy difícil de conseguir. Y yo creo que esa es una pequeña parte o una gran parte de su éxito. Tú me dirás. Gracias, Eliana. Gracias a ti, Nora, porque sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No creo que haya un desdoblamiento. Yo creo que hay muchos desdoblamientos. Blanca Varela intenta ser lo que somos las mujeres en la vida real. Muchas mujeres en una. Porque, por ejemplo, está la madre, está la hermana, está la hija, ¿no? Es decir, hay muchas máscaras. Ella, recuerden que fue amiga de Bretón, ¿no? Hay aquí mucho de esos elementos, ¿no? De Bretón, es una amante del teatro brechtiano. Hay muchos elementos con los que ella está jugando, ¿no? Por eso me encanta y me fascina tanto el teatro, porque el teatro tiene esa capacidad de hacer que tú seas el personaje que nunca vas a ser en la vida real. Y Blanca Varela es esos múltiples personajes, esas múltiples mujeres, porque hay toda una etapa de su poesía en la que hay una alegoría a los griegos, a la tradición clásica. Recordemos que nuestra tradición es una tradición occidental y ella lo maneja muy bien, con sumo cuidado. Es como que esos desdoblamientos no son uno, sino yo diría que son muchos desdoblamientos. Hay muchas voces de muchas mujeres que intenta ella incorporar a su poética, ¿no? No es una sola voz, hay múltiples voces. Es como si fuera ese concierto animal, ¿no? Porque ella dice, es que somos esos animales que escondemos el rabo, nada más, es lo único que hemos hecho. O sea, ella siente que la humanidad no se ha deshumanizado tanto que los animales son mejores que nosotros, ¿no? Y precisamente hay un poema que da respuesta a lo que tú dices, ¿no? A ese elemento de la oscuridad, a esos finales sin final, a lo mismo que su compañero de generación, que Ribeiro. Acá hay varios ribeirianos, ¿no? La tentación del fracaso. Blanca Varela trabaja con esa estrategia, con esa treta del débil como Sor Juana, ¿no? Como una estrategia de nunca tener un final feliz, porque al final, si tú te pones otros ojos, y te pones en otra piel y en otro cuerpo, no hay finales felices. El mundo está tan lleno de fracasos, ¿no? Tan lleno de oscuridad, tan lleno de muerte, ¿no? Si nos ponemos a pensar en las guerras absurdas, o sea, pónganse a pensar que ella es una mujer que nace en 1926. Miren todo lo que le ha tocado vivir, ¿no? Los rezagos de las guerras mundiales, cómo repercute eso en una sociedad peruana de ese entonces. Vive en una sociedad eminentemente machista, como ella misma lo ha manifestado. ¿Cómo sales airosa, ¿no? En un mundo que tiene todo en contra tuya, ¿no? En un mundo en el que sientes que como mujer no perteneces allí. Entonces, ¿a dónde perteneces? ¿No? Y la creación, el arte en general, acá se ha hablado de la pintura, se ha hablado del arte en general. La poesía es eso, es un escape, un refugio, un lugar donde Blanca Varela puede ser las mujeres que no podrá ser jamás en la vida real. Una voz irreverente que no es la voz de la blanca persona, digamos, de la mujer Blanca Varela en la vida real, pero en la poesía sí, ¿no? Y acá hay un poema que a mí me encanta y además es un poema que ha sido muy trabajado. Hoguera de silencios, crepitar de lamentos por el camino de la carne, sangre en vilo, se llega al mundo. Así alumbra su blanco la tiniebla, así nace la interminable coda, así la mosca desova en el hilo de luz. La tierra gira, el ojo de Dios no se detiene. ¿Qué haríamos, pregunto, sin esta enorme oscuridad? Ahí está la respuesta, ¿no? La oscuridad le da a Blanca Varela pie para
jugar con todas estas estrategias, ¿no? Lo mismo va a pasar con Ribeiro. Siempre decimos, ay, pero en Ribeiro todos sus personajes son, ¿no? Todos fracasan, nadie llega a un punto, pero es que esa es precisamente la poética de Ribeiro, porque yo sí creo que Ribeiro es un escritor sumamente poético. Lo he trabajado mucho, me encantan sus textos de teatro, estoy releyendo para una ponencia las piezas cortas, que son lo que menos se ha trabajado de Ribeiro, y sí creo que es un adelantado a su tiempo, porque con esas piezas cortas se adelanta a lo que hoy tenemos como microteatro, por ejemplo, ¿no? Y es un adelantado en todo Ribeiro, al igual que Blanca Varela, ¿no? Compañeros de generación. Perfecto, Triana. Y damos espacio a Marita Palomino. Marita, qué lindo verte. Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa Marita? Te felicito, ha sido una excelente conferencia sobre Blanca y nos permite también compartir contigo nuestras algunas dudas o algunas cosas que queremos decir, a ver, conocer tu opinión. Considero que Blanca Varela es una poeta que habla de la condición humana, de la precaria condición humana, de la finitud de nuestro cuerpo, con mucha oscuridad. Es como una imagen de que hemos sido lanzados a este mundo, ¿no? Y somos víctimas de un Dios sordo. Pero al mismo tiempo, yo considero que ella no se queja. No. Solamente en ella veo una lucidez. Es como saber cómo están las cosas y aceptarlas. Porque no siento una queja, a pesar de que es muy fuerte su poesía, pero no sé si tú compartes conmigo eso, que la lucidez de la poesía de Blanca es lo que la hace tan especial. Exactamente, Marita, sí, comparto plenamente tu opinión. Aquí no hay queja, aquí lo que hay es reflexión. Ella no se queja, no es una voz ahí quejumbrosa, no. Voy a leerles la última parte de este poema que tiene 8 partes, que da título a este trabajo de investigación, Nadie sabe mis cosas. Nadie sabe mis cosas es un poema que tiene 8 partes. Les voy a leer la parte 8, que se subtitula Pobres matemáticas. Cuando nada quede de ti ni de mí, habrá agua y sol. Y un día que abra las puertas más secretas, más oscuras, más tristes, y ventanas vivas como grandes ojos despiertos sobre la dicha, y no habrá sido en vano que tú y yo solo hayamos pensado lo que los otros hacen, porque alguien tiene que pensar la vida. Esa es Blanca Varela, lo que dice Marita Palomino, ¿no? No es una queja, es una filosofía, es una reflexión, es una manera de ver el mundo, porque finalmente la poesía es eso. La poesía es una manera de mirar el mundo, de contemplar el mundo. Lo vemos en Vallejo, lo vemos en Varela, lo vemos en Ordóñez, lo vemos en Catita Recabarren, ¿no? Con una gran madurez, ¿no? Así es, con una gran madurez y con una gran hidalguía, ¿no? Eso que tú has dicho, el no quejarse, ¿no? No es una voz en queja, es una voz sangrante. Totalmente, juega con la ironía, juega con los elementos, conoce muy bien, como diría Josefina Ludmer, es consciente de las tretas del débil, sabe perfectamente cómo establecer las técnicas para llegar a muchos más lectores. Ella sufre y todos sabemos la tragedia por la que ella atraviesa en la vida, sin embargo, no hay ningún rastro de esos lamentos en su poesía. Esos lamentos son lamentos descarnados, son lamentos sangrantes, pero están a lo largo de toda la poética. ¿Se dan cuenta? Hay algo que en lo que yo lo puedo anexar a la idea de Westphalen en cuanto a que lo que le pasa a nuestra poeta Blanca Varela, que no está conforme con lo que escribe. Ella piensa que nunca puede lograr la poesía que ella quiere, porque la palabra se le escapa, porque es inasible, porque no. Algo así decía Westphalen. Sí. Eso los anexos, ¿sí o no? Por supuesto. Es que siempre Blanca Varela sería, ¿no? Una gran inconforme, pero gracias a eso, lo mismo que pasa con Vallejo, ¿no? Lo mismo que pasa con Elvira Ordóñez, que ya quería desaparecerme el libro, ¿no? Y yo le he obligado a que no lo desaparezca, ¿no? Pero
pasa eso, pasa que son grandes inconformes, pero no son inconformes por la propia inconformidad, no sé si me dejo entender, sino porque hay algo más allá que trasciende a la palabra, ¿no? Es que de alguna manera esa inconformidad logra que sean los creadores que son, porque el día que tú sientes que ya escribiste la obra de tu vida y que ya no tienes más nada que aprender, estás perdido, ¿no? Lo que dice Blanca Varela es hasta el momento en el que nos estamos muriendo, el que nos dice, ¿no? En el último poema del falso teclado, está muy clara la imagen, ¿no? Y olerlo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared. Ese es el tema que se está planteando aquí en la poética es que en el momento en el que nos estamos muriendo, estamos aprendiendo a morir. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada está establecido, nada está dicho, ¿no? El mundo, la vida es efímera, es cruel, es violenta. Hemos sido arrojados a este mundo por un halo, ¿no? Bueno, malo, maravilloso, trágico, no lo sabemos, pero nosotros cargamos, al igual que los griegos, con ese sentimiento de saber que un día nos vamos a morir. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, pero tenemos la plena certeza de que vamos a morir. ¡Qué tragedia para el ser humano! Diana, bueno, que mientras tanto podemos hacer encuentros como este tan bonitos. Mientras tanto, exacto. Me encanta, Mario. Bien, estamos en el tramo final ya de la reunión. Yo quisiera agradecer de parte del Club de Lectores de San Borja tu presencia, querida Diana. Yo sé que va a ser no solo la última, sino la primera de muchas reuniones que vamos a tener. Todo este año dedicado a autores nacionales, de la meta del club, ver autores nacionales como un homenaje al bicentenario, las letras peruanas, y luego también invitarles a todos los amigos que nos han acompañado también a seguirnos en las redes de San Borja. Todos los miércoles y viernes nos reunimos y siempre estamos dando noticias de los autores que estamos viendo. Eso quería yo agradecer la presencia de todos y también quisiera dar el pase a Carmencita también, por favor, para palabras. A Carmencita Colmenares también, sí. Carmencita Colmenares. No, Carmencita Colmenares. Yo la dejo a Carmencita Colmenares. Perfecto. Elianita, cuando dijimos, este ciclo toca poesía, y como yo te he escuchado y he disfrutado tantas veces de tu poesía, y un poco cuando conversamos y sigo tu trayectoria, entonces teníamos que elegir a alguien que nos dé una conferencia magistral sobre la vida y obra de la autora que habíamos elegido, nuestra poeta Blanca Varela. Blanca Varela. Entonces dije a ellos, Elianita Vázquez Colchón. Pero ¿cómo llegamos a ella? Yo voy a llegar a ella. Y mira, es que ha sido espectacular, es magistral todo lo que nos has informado sobre la vida y obra de Blanca Varela, que es un enorme regalo el que hemos recibido, y te agradezco enormemente en nombre de la municipalidad de San Borja, del Consejo Municipal de Libro y Lectura, la Biblioteca Municipal de San Borja, el honor que hemos tenido de poder recibirte y que nos des realmente esta conferencia magistral. Enorme agradecimiento, todo mi reconocimiento, un abrazo enorme y yo siguiéndote como siempre. Ay, Carmen, muchísimas gracias. Tú sabes que te quiero mucho, nos conocemos hace algunos años ya. Y para mí en realidad es un placer y es una oportunidad de hablar de poesía, que es un tema además siempre tan, no sé, como que se le teme a la poesía, ¿no? Siempre le da miedo a la poesía, porque sí, pues da miedo a la poesía, definitivamente. Leemos a Blanca Varela y tenemos aquí un panorama oscuro, pero sí creo que es necesario hoy más que nunca leer poesía. No podemos entender la poesía si no hay una experiencia de vida previa, ¿no? Es decir, la gente más joven tiene menos experiencia de vida, pero tiene
esa curiosidad por saber qué hay más allá, ese releer los libros, ¿no? Por eso es que los libros se convierten en clásicos. Cuando a mí me piden, ¿no?, la colaboración para este tipo de eventos y cuando sé que es un grupo de lectura que se reúne, me encanta saber que se trabaje poesía, porque creo que la poesía es el género menos difundido en nuestro país y sin embargo tenemos miles de escritores publicados en poesía, ¿no? Eso es lo curioso. Y los más famosos son los narradores, ¿no? Pero sí creo que la poesía merece una atención mucho más justa, una atención mucho más dedicada, una mirada mucho más crítica hacia el trabajo poético, ¿no? No se trata de leer por leer, ¿no? O de decir esto es bueno o malo, porque en realidad nada es bueno o malo, todo es relativo, ¿no? Y así los dejo con esa idea de seguir leyendo a Blanca Varela. Hay mucho que aprender de Blanca, hay mucho que leer. Vamos a abrir nuestras cámaras de video, por favor, para la foto protocolar que siempre nos toma Carito Muy Seijas. bien. A ver, Carito, vamos a poner el pulgar así levantado, por favor. Somos Amor la Cultura para la foto de Carito. A ver, Carito. Ahí está. Muchas gracias. Gracias, gracias. Triunfo total habría que decir. Muy generosa Elianita con su tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Muchísimas gracias, querida Eliana. Todos también, tus amigos son también amigos nuestros. Por supuesto. Cordialmente invitados, todos los miembros de Multimedia. Perfecto. Seguiremos el ciclo dedicado a un escritor muy querido como es Alonso Cueto. Es un hombre muy generoso. Muy bonitos amigos. Así que ahí... Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Aplausos para ustedes y sigan leyendo poesía. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Tengo nuevos fans. Gracias. Gracias. Besos, abrazos. Gracias, adiós. A todos. Sí, muy bien, Paquita, muy bien. Vamos a decir Muy clara, 3, muy 2, 1. Nos vemos. Muchísimas ilustrativa. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está. Se fue. Muy bien. Felicitaciones, Paquita. ¿Qué tal, mi vida? Redondo, gran expositor.